Yo les quiero decir lo que siento con las elecciones, o sea, lo que me parece que por lo menos a algunos de nosotros nos transmite esta convocación, como convocatoria a votar. Obviamente que voy a ir a votar en blanco con algo naranja que pondré en mi sobre, y voy a explicar por qué. Hay una canción de Gabo Ferro, que es un músico argentino, que es bastante explicativa. Yo creo que si se refiriese al Frente Amplio actual no andaría muy lejos, que dice, en una parte dice: el apetito no es hambre y moverse no es bailar. Y yo creo que es lo que está haciendo el Frente Amplio en este momento. Se convocó a bailar y se está moviendo, y dice que tiene hambre pero muestra apetito. Y eso es lo que los Frente Amplistas, muchos de los Frente Amplistas que no van a ir a votar en las elecciones, a pesar de ser Frente Amplistas, sentirse Frente Amplistas, sienten con la convocatoria, y eso me parece que tiene que ver con lo que la fuerza política muestra como su rol, ¿no? Muchos compañeros de lo que han hablado antes han manifestado cómo ha cambiado el rol de la fuerza política a lo largo del tiempo. En particular, Fernando Galeano hacía un planteo concreto con respecto a que había como un ciclo cumplido, ¿verdad? Una convocatoria que tenía un ciclo. Y Pablo lo decía con respecto a la desaceleración, ¿verdad? Que habíamos perdido velocidad, íbamos perdiendo velocidad y cada vez perdíamos velocidad. Y yo creo que ese es el punto central de la discusión frente amplista. O sea, la cuestión de las elecciones para mí es el marco ideal para dar este debate, que no tiene que ver con la correlación de fuerzas internas, que sí es muy importante, y Constanza lo decía claramente, es fluctuante, ¿verdad? Porque las adhesiones de los frente amplistas a los sectores cambian con las distintas elecciones que van sucediendo, y es obviamente la fotografía de cuál es la correlación de fuerzas en este momento es importante para tomar algunas decisiones. Pero a mí me parece que el debate central es cuál es el bloque social de los cambios. O sea, cuáles son las cosas que queremos cambiar y quiénes son los aliados para construir esos cambios. Y eso es lo que me preocupa más, en realidad. Me parece que durante algún tiempo tuvimos muy claro cuáles eran nuestros aliados, cuál era el bloque social. También en algún momento de crisis ampliamos nuestro bloque social, llegamos hasta incluir a los Manini en nuestro bloque social, ¿no? Porque bueno, estábamos en crisis y se caían algunos que estaban arriba, se caían para abajo, y nosotros más o menos los revoloteábamos y los manoteábamos para dentro del bloque social, pero nunca fueron mis aliados. Quizá coyunturalmente coincidíamos en alguna salida, algún problema, pero creo que no lo podemos confundir con aliados. Y hoy me parece que, por lo menos muchos frente amplistas, vemos que esto no está muy claro, ¿verdad? No está muy claro si los oficiales del ejército son aliados, por ejemplo. Míos no. Yo creo que no debería haber ejército en el país, o sea que mucho menos pienso que los oficiales del ejército que pretenden perpetuar el ejército en el país son mis aliados. Pero digo, este es el debate. El debate es cuál es la plataforma de ese bloque social de los cambios. La plataforma con la que llegamos, como decía Fernández Galeano, en el 2005 estaba bien clara. Y las transformaciones están en curso. Es verdad, algunas nos salen mejor, otras nos salen peor, pero las grandes transformaciones que planteamos, que estaban en el programa de gobierno, están en camino. Lo que también es cierto es que algunas parecen ser más importantes que otras. Y yo quiero decir que yo esa discrepancia la tengo, es central para mí, ¿no? Está planteada ahora, por eso es la fundamentación de mi voto, está planteada ahora con respecto a los coletazos del resabio de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que reconozcamos también que votamos en el periodo pasado y Tabaré Vázquez vetó desde la presidencia. Volvimos a la carga en este periodo, dijimos, bueno, tenemos el compromiso de Mujica que no va a vetar. Pongamos esto como parte de lo que vamos a hacer en el programa. Convocamos a los frente amplistas a votar, no solo a los frente amplistas, a 1 millón de votos, es el que trasciende los frente amplistas. Y es más, le dijimos, ¿saben qué? Está peleada la elección. Denos la mayoría parlamentaria porque si no se va a complicar. Si no vamos a tener que empezar a negociar con la derecha, con el Partido Independiente. Necesitamos la mayoría para poder hacer las cosas que prometimos. Ahora, parece que la necesitamos para algunas cosas la mayoría. La mayoría la necesitamos para aprobar el presupuesto, la necesitamos para resolver las convocatorias de los ministros, la necesitamos para mandatar cuando mandamos las tropas a Haití. Podría ser una gran lista de cosas para las que sí necesitamos las mayorías y aplicamos el mandato. Ahora, cuando se trata en realidad de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, en particular de la legalización del aborto, bueno, en realidad hay problemas de principio, problemas de conciencia, problemas de la libertad de los legisladores. Yo digo, muchachos, a ver, el Frente Amplio, pido disculpas por el haber, que a mucha gente que le molesta que le digan haber, pero lo tengo como muletilla. El Frente Amplio,
cuando convocó a los Frente Amplistas y a la ciudadanía a votarla, no les dijo que había algunas cosas que eran como centrales, otras que las íbamos a negociar y otras que en realidad iban a quedar por el camino por culpa nuestra, ni siquiera porque no teníamos los votos de la derecha, porque en algunos casos, en algunas cosas necesitamos los votos de la derecha, los 2/3. Con mayoría simple. Le dijimos que era todo importante. Y yo conozco un montón de gente que no había nacido cuando se fundó Frente Amplio, que militó por el Frente Amplio, que defiende el Frente Amplio, que apoya al gobierno del Frente Amplio, pero que se siente decepcionada por la no votación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Y ahí hay un compromiso que estamos incumpliendo. Y es nuestra responsabilidad, no es culpa de que la derecha haya mandatado a sus propios legisladores, es nuestra responsabilidad con nuestro bloque social de los cambios. Y como ya debo ir no sé cuántos minutos. Muy bien. Lo que quiero decir es, esa construcción de una nueva agenda, de nuevas equivalencias que construyan las nuevas transformaciones que queremos hacer, comparto con Pablo que es difícil que el gobierno sea de izquierda, ¿no? Pero yo sí creo que las políticas son de izquierda, ¿no? Discusión que también tengo con muchos compañeros frente amplistas que ahora han comprado la bandera de las políticas de Estado. El Estado es una herramienta, las políticas son de izquierda o son de derecha. Y la derecha nunca hizo políticas de Estado, la derecha hizo sus políticas. Ahora sí nos quiere vender a nosotros el verso que nos da los votos de ella y hace la política de Estado con nosotros. Lo que terminamos haciendo es la política de ellos con los votos nuestros. Yo digo, las políticas tienen que tener un sesgo, siempre la tienen y los gobiernos la tienen. Podemos estar de acuerdo con la derecha en algunas cosas, pero eso no lo transforma en políticas de Estado. Es porque ellos están de acuerdo con nosotros, o nosotros con ellos. La discusión es quién le da los votos a quién y para quién es la política. Esa construcción, que me parece que es de agenda de una elección interna del Frente, la construcción de cuáles son las equivalencias que vamos a proponer hacia adelante, no está planteada, no está en debate, y obviamente es difícil convocar a votar en unas elecciones internas cuando esas cosas no están claras. Hoy la fuerza política parece ser solo una herramienta para juntar los votos cada 5 años cuando nos enfrentamos a la derecha electoralmente. Pero no es la herramienta para enfrentar a la derecha cuando la derecha junta la firma para bajar la edad de imputabilidad. Ahí tenemos una comisión contra la baja huérfana. Huérfana. La fuerza política no le da pelota. Ahora está asustada la fuerza política porque la derecha juntó los votos. Tendríamos que haber estado ahí desde el primer día. Y ese también es nuestro bloque social. No solo para hacer las transformaciones, sino para evitar las transformaciones de la derecha. ¿O con quién nos vamos a juntar para enfrentar a la derecha cuando haya que votar en las elecciones nacionales el plebiscito de la baja de la edad de la imputabilidad? Nosotros deberíamos ser la vanguardia de ese proceso. No el ministro del Interior, no le pidamos a Bonomi que enfrente a Bordaberry. Es el presidente del Frente Amplio el que tiene que enfrentar a Bordaberry. Es el presidente del Frente Amplio que tiene que pelearse con Larrañaga, no Mujica. Mujica es el presidente. Entonces confundimos gobierno con fuerza política y obviamente si nosotros lo confundimos, mucho más los Frente Amplistas y las Frente Amplistas. Si nosotros no logramos diferenciar cuáles son las tareas de uno y las tareas de otro, estaremos culpando al gobierno por las cosas que no hace la fuerza política y estaremos culpando a la fuerza política por los errores que cometa el gobierno. Y me parece que es injusto con ambos, con la fuerza política y con el gobierno. Y voy a tratar de terminar diciendo esto. Para que esto suceda, para que cada uno tenga su rol y tenga su peso en el debate social, tenemos que destinar cuadros a la fuerza política. El gobierno fagocitó los cuadros de la fuerza política. Todos los compañeros que fueron capacitados, formados, que militaron, bueno, si vemos el currículum de los compañeros que están en el gobierno, vemos que son todos cuadros militantes. Son todos, la mayoría, compañeros que vienen de algún lado, que tienen una acumulación, que tienen algo para aportar. Bueno, para la fuerza política en general dejamos a los cuadros medios, del aparato, que son valiosísimos compañeros, pero que nadie jerarquiza ni nadie reconoce como interlocutores para procesar los cambios en la sociedad. Entonces, nos encontramos que la fuerza política no es interlocutor de la sociedad. La sociedad va a hablar con el gobierno. Me parece que es lo que nos está pasando. Cuando nos hablan de seguridad ciudadana, ya empezamos a dudar si no está tan mal lo de la baja de la edad de imputabilidad, porque en realidad, fíjate, los dos gurises con el gorrito parecían que eran menores en la tele cuando lo vimos ayer. Cuando nos hablan de que en realidad el problema es el consumo de drogas, decimos, bueno, capaz que sí, que hay que echarle la culpa a la droga, que es la solución para que la gente entienda que no es culpa nuestra. Cuando nos hablan de que en realidad el problema del sistema educativo es que no hacemos las transformaciones curriculares y los docentes, a ver, obviamente, todos sabíamos que no íbamos a cambiar la educación ni en 5 ni en 10 años. Estamos comprando discursos de la derecha, muchos de los cuales tienen que ver con respuestas inmediatas,
con tratar de darle respuestas a problemas que no se solucionan mañana. Los problemas de la seguridad son problemas del capitalismo. Y van a siempre que haya diferencia de propiedad, entre otras cosas, y haya diferencia de ingreso, va a haber violencia. Va a haber gente que se va a querer apropiar de la propiedad de otro o de lo que el otro tenga y esa persona no tenga, justa o injustamente. Entonces, la violencia existe en las sociedades capitalistas y nosotros no la podemos tapar simplemente bajando la edad de potabilidad o poniendo un policía en cada pasiva que haya por ahí. No la vamos a arreglar. O sea, no, los problemas del sistema capitalista se solucionan superando el sistema capitalista. Y nosotros tenemos que poder decir esto. Aunque le digamos a la gente, mientras tanto, vamos a hacer estas otras cosas. Pero nosotros no queremos que esta sea la solución de fondo al problema de la seguridad. Y voy a terminar, ya termino. Todo esto, que me parece que es el debate del bloque social de los cambios, para mí implica una reforma constitucional. Yo sé que está fuera de debate, que no vamos a hacer la constituyente, que habíamos dicho que la íbamos a hacer en el primer año, se nos pasaron los tiempos. Comparto el análisis y el diagnóstico. Pensemos para adelante, en el periodo que viene. Yo quiero discutir la propiedad de la tierra, como plantea Pablo, de los recursos naturales. Quiero discutir cosas que están en la Constitución, que se ha derechizado el paso del tiempo, como lo hizo el vallismo de principio del siglo, que en el 17 trató de dar un batacazo con la nueva Constitución y la dio a medias. Yo quiero discutir si vamos a seguir subsidiando la educación religiosa. Quiero discutir si los templos no tienen que pagar impuestos. Quiero discutirlo, si pierdo, pierdo. Pero quiero que me den la chance de discutirlo porque es parte de mi proyecto y creo que yo me siento parte del bloque social de los cambios. Gracias. Una de las más frecuentes e infaustas tentaciones de los partidos de izquierda en cualquier parte del mundo es ir haciendo progresivos movimientos hacia la derecha con el inconfesado propósito de conquistar el voto de los sectores conservadores. Nuevamente, Mario Benedetti. Está bien. Bueno, por eso que dice Mario, no es que invitamos a Alejandro, es al revés. Porque Alejandro, bueno, es uno de los compañeros jóvenes en la política nacional, para lo que es la política nacional. Él suele decir que él no es tan botija, pero es un político joven, ha tenido responsabilidades importantes, pero tiene una mirada rara. Primero porque no parece que fuera un militante del Frente Amplio. Él siempre habla como criticando lo que es el Frente y la forma en cómo toma las decisiones. Y me parece que es bueno tener a alguien que esté mirando de una manera distinta. En general, además, él concentra sus puntos de vista y también su trabajo es orgánico, él en ese sentido, en las cosas de ahora. Él no es de esa generación que se acuerda siempre de los sacrificados, compañeros que levantaron los comités de base, que siempre hicieron las pegatinas, que repartieron. No, a él eso no le importa. A él le importa cómo se resuelven los problemas que tenemos ahora en nuestra sociedad. Y bueno, y como se trata de tener arriba de la mesa todas las miradas, es incisivo, es provocador, dice cosas fuertes. Me parece que, y capaz que por eso es que fue difícil que él tuviera una responsabilidad importante en el Frente, porque no tiene un discurso manso, ni una manera de pensar mansa, pero como nos precisamos todos, quería que nos diera su punto de vista, que lo tuviéramos escrito y que sirviera para pensar. Vamos a la última presentación de esta noche, la ingeniera María Simón, junto con Agassi, que integran la mesa, son las personas que han asumido más altas responsabilidades en los gobiernos de izquierda. Es ingeniera industrial, opción electrónica de la Universidad de la República desde el 80, profesora titular de la universidad en el área de telecomunicaciones, fue ministra de Educación y Cultura entre marzo del 2008 y febrero del 10 y viceministra entre el 2010, marzo y febrero del 2012. Ese ministerio atiende también los temas de ciencia y tecnología, así como el de justicia, presidenta de Antel en la Administración Nacional de Telecomunicaciones entre marzo del 2005 y febrero del 2008, electa decana de la Facultad de Ingeniería en el 98 y reelecta en el 2002, cargo que desempeñó entre el 98 y principios del 2005, trabaja en teoría de la información, codificación de señales y redes de datos, también en el estudio crítico de protección contra descargas atmosféricas, además de publicar en libros, revistas, y por supuesto en congresos arbitrados de los que es autora y coautora.
ha dirigido y dirige tesis de posgrado y se destaca en este breve currículum que a través de su propio trabajo, así como del desempeño de los cargos de los que fue o es responsable, ha buscado fomentar la calidad académica y la imprescindible vinculación entre ciencias fundamentales y tecnológicas, así como impulsar el rol de los profesionales, los estudios, la cultura y la producción nacionales. Ingeniera, sus 10 minutos. Vamos a probar, porque hoy soplaba mucho. Puede ser. Le paso este que está garantido. Estás antiguado. Bueno, estás antiguado. Agradezco la invitación, les agradezco especialmente a ustedes. Yo dije que voy a actuar en todos los lugares en que se convoque para el Frente Amplio. No estoy haciendo campaña para ningún candidato en estas internas, no estoy haciendo campaña por el voto en blanco, más allá de lo que yo vote personalmente, eso es otro asunto. Estoy haciendo campaña por el Frente Amplio y por la participación. Y por cambiar el Frente Amplio, porque en este momento se trata no tanto de un programa de gobierno, no es el momento para hablar de qué medidas tenemos que tomar, sino para hablar de cómo queremos afinar el instrumento, de cómo queremos que la gente participe. Alguna cosa graciosa, nadie se lo tome mal. Cuando pensé en la integración de esta mesa, al principio me habían dicho los intelectuales. Después, bueno, yo qué sé, más o menos. Y hoy, cuando estaba de tarde en casa, me dije, es el salón de los rechazados. Ustedes saben que en Francia, en un salón nacional de artes plásticas, rechazaron a mucha gente. Claro, Marina dijo más finamente, yo digo el salón de refugiés. Esa es la sociedad de los candidatos. Hubo un salón de artes plásticas en que mandaron 5.000 obras en 1860 y algo, 60 y algo, no me acuerdo, y rechazaron muchas, y entonces Napoleón III organizó un salón de los rechazados, para los que quisieran estar ahí. Y esto después se convirtió en política de la República Francesa. Es muy interesante el discurso que dice Jules Ferry en 1881. Jules Ferry es el de la educación popular, es como nuestro Varela para Francia. Y dijo algo que es interesante pensando en la cultura y en los intelectuales. Me estoy salteando pedazos, pero ustedes ya hablaron de varias de esos asuntos. El señor Jules Ferry dice, aunque estemos en un edificio del Estado, el Estado es vuestro anfitrión. Y en mi persona es que se hace este año no solo un ensayo, sino una situación definitiva. Señores, están ustedes en República, ustedes también. Y si al principio estuvieron un poco sorprendidos, creo que ya comienzan a acostumbrarse. Es un efecto, un buen régimen, el que consiste en gobernarse a sí mismo. Ustedes deben dar la prueba en estas condiciones nuevas, difíciles, pero considero, por mi parte, que son absolutamente satisfactorias. Es particularmente adecuado, en efecto, vivir en República cuando se es, como ustedes, les está hablando a los artistas, una élite intelectual bastante numerosa, bastante fuertemente constituida para tener un ideal elevado y para hacer pasar antes que las visiones particulares y los intereses privados los grandes intereses del arte francés. ¿Tiene que ver o no tiene? Tiene bastante. Este salón de los rechazados, señores, somos intelectuales y no nos da vergüenza. Hay términos que resultan como vergonzantes. Parece que decir soy intelectual es como sentirse superior a alguien. Y no. Si el capitalismo ahora maneja conocimiento, los trabajadores del conocimiento somos también proletarios del conocimiento, de la información. Yo enseño teoría de la información. A mí, yo no me creo más que nadie porque a mi casa fueran a leer de repente autores que después publicaron, pero tampoco me siento menos que nadie ni tengo que andar pidiendo perdón por eso. En este salón de los rechazados, y esto es lo que no quiero que se tome a mal, fracasamos todos, estrepitosamente. Con total éxito. Fracasamos los independientes en tener un candidato y fracasaron los movimientos que querían tener un candidato como independiente. Yo que quedé de candidato. Y Agassi quedó como candidato y otros 3 que quedaron como candidatos. Realmente es un fracaso memorable. Pero había un tipo que decía, y no me acuerdo quién era,
fail again, fail better. Es decir, equivóquese otra vez, equivóquese mejor. Vamos a tratar de equivocarnos mejor. Vamos a tratar de fallar mejor. Y eso quiere decir fallar en el sentido de participar. Quiere decir convocar. Esa riqueza que tenemos en el frente de los independientes y los intelectuales no es menor. Una vez, y ahí sí ya no puedo decir quién, aunque me acuerde, se presentaba un libro de una persona de derecha y el que lo presentaba dijo, y esto es para que vean que en los partidos tradicionales también escribimos libros. Esa riqueza la tenemos. Tampoco éramos tan capos como nos creíamos, vamos a decir la verdad. Creíamos que en materia de cultura y educación arrugábamos y no arrugamos. Pero estamos haciendo lo posible y estamos bastante mejor que antes. Los independientes somos el grupo más increíblemente subrepresentado del Frente Amplio, porque como votantes somos más del 80%, como dijo Constanza. Entonces, entre votantes y gobernantes o integrantes de los poderes, estamos menos representados que las mujeres, lo que ya es decir, que los negros, que los gays, que cualquier grupo que ustedes me ofrezcan. Es maravilloso. Yo personalmente ejemplifico eso que dice Constanza, de cuando uno se queda sin líder que lo convoque, también se queda sin nadie que lo apoye. Pero yo sigo siendo frente amplista. No creo que no es de masoquista, que realmente tengo buenos motivos y creo que el Frente Amplio es digno del esfuerzo de mucha gente. También quiero decir que ser independiente no es un mérito en sí. No es porque soy independiente, soy buena. Como tampoco lo es ser joven, ni ser viejo, ni ser negro, ni haber estado preso, ni haber sido torturado. El asunto es cómo se vivan esas experiencias y cómo se lleven más allá. Yo creo que el Frente Amplio vale la pena y es lo que le trato de explicar a veces a gente de otros países, a gente extranjera, para la cual decir de derecha o de izquierda es bastante poco significativo. Un partido de izquierda alemán aquí sería más bien de centro. Entonces trato de decirle, es un partido que tiene un sustrato común de ideas y es más que la suma de sus partes, es más que una coalición. Para mí eso vale mucho. El Frente es bastante más que la suma mucho más que la suma de los grupos que lo componen y tiene un sustrato común de ideas sobre las cuales no hay transacción posible. No tiene que haber transacción posible, aunque a veces tengamos errores. Los derechos de todas las personas a la salud, la vivienda, el trabajo, la educación, el conocimiento, la cultura, la libertad, la justicia, en todo sentido. El tener siempre en cuenta a los más desposeídos. La defensa absolutamente irrenunciable de la clase trabajadora, que es en el fondo el sector donde se gestan los cambios. El convencimiento de que el Uruguay tiene un lugar en el concierto internacional, que no es un mero receptor de políticas. Eso también. Un lugar tanto del punto de vista productivo como del punto de vista creativo. Y la conciencia de que somos depositarios y no dueños del medio ambiente, de un bienestar social y que tenemos responsabilidad hacia las futuras generaciones, no solo en dejarles cosas, mundo, como dijo Miguel, sino en formarlos a ellos para que ellos a su vez transformen el mundo. Por esas cosas vale la pena. En eso estamos de acuerdo. Hay otras cosas que nos separan. Nos pueden separar los pasados, porque convergimos de distintos puntos. Yo fui independiente siempre, soy un caso de estudio. Me ofrezco para cualquier laboratorio interesado y después les explico por qué. Yo fui independiente, yo nací en el Frente Amplio como independiente. Y a mí me parece que, a mí me gusta ser independiente. Es cierto que estás a la intemperie, que es un poquito jodido a veces, pero también vale la pena en muchos aspectos. Nos separan los pasados, nos pueden separar los futuros o las utopías de muy largo plazo. Habemos ateos y hay religiosos, y uno a veces se encuentra con personas de buena voluntad haciendo las cosas juntos. ¿Por qué? Porque hay un camino en común. Hay un camino en común en que el deber hacia el ser humano, el respeto de lo humano, nos une y tenemos trabajo de sobra para caminar juntos durante un largo camino. Y no tenemos que caer en neutralizarnos a nosotros mismos. En algún artículo yo usé un
una cosa que dice un personaje de Cortázar que dice, trata de atar una cuerda y no puede, dice, la cuerda se engancha a sí misma. Y otro dice, será la entropía de la cuerda. Es como una tendencia a la neutralización de sus propias de las funciones que le son propias. El Frente a veces se pasa un poquito de entrópico y no precisamos a nadie para neutralizarnos a nosotros mismos. Cuando se nos pone algún tema mal por delante, no precisamos que otro intervenga. Yo creo que la herramienta, el instrumento, sigue siendo válido por todo lo que nos une y más allá de lo que nos separa. Sin duda estamos en un momento difícil. Nos va bien, pero no nos sentimos muy bien. La otra vez ni siquiera el feriante que me vende, que después de todo es un pequeño empresario, un empleado del feriante que me vende, el que apila los cajones, me dijo, dígame, si nos está yendo bien, ¿por qué joden tanto ustedes? Porque les está yendo bien a la gente, sobre todo a la gente más pobre. Y por eso es que no podemos abandonar el poder. El poder no por el poder mismo, sino para seguir con transformaciones que llevan varias generaciones. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Entonces, vamos a no joder con pequeñeces, pero a participar y apoyar la puesta a punto del instrumento que nos tiene que servir. Después, sí, o tal vez el nuevo plenario, tiene que establecer algunas definiciones y que tienen que ser definiciones y que no se despegue nadie porque son de principios absolutamente. Por ejemplo, la minoridad o la laicidad, o qué entendemos por laicidad, o las cuestiones de seguridad, educación, la posible discusión sobre la Constitución, en la que quisiera resaltar un aspecto que no resaltó Alejandro, que es el enorme presidencialismo natural en una Constitución que sucedió al colegiado, porque estamos básicamente en la Constitución del 66. La despenalización del aborto, el matrimonio igualitario, la caducidad, la amnistía, la memoria, los crímenes de lesa humanidad, lo digo seguido. Desde eso hasta muchas cosas, hasta las políticas culturales, en que yo creo en lo que decía Ferri, que hay que darle lugar a la libertad